En el día de hoy les voy a enseñar sobre el funcionamiento de App Inventor, que es una aplicación web de programación en bloques para desarrollar aplicaciones en dispositivos móviles Android. También les voy a mostrar algunas de las funcionalidades que tiene y de los componentes, y por último les voy a enseñar a desarrollar una sopa de letras muy básica. Entonces vamos a comenzar. Primero nos tenemos que ir a la página de App Inventor, y acá más o menos esa sería como la interfaz básica, y tenemos múltiples componentes que se encuentran al lado izquierdo de la pantalla, que son por ejemplo lo que lleva la interfaz de usuario, que serían botones, casillas, imágenes, etiquetas y este tipo de cosas. También podemos encontrar la disposición, que son básicamente como contenedores para que podamos agregar otros componentes dentro. En medio, eso es más que todo para la parte del contenido multimedia, digamos que se puede acceder a la cámara, reproducir algún tipo de audio, video y este tipo de cosas. La parte de dibujo y animación, eso se utiliza si queremos desarrollar alguna aplicación que podamos dibujar en la pantalla, o utilizar el movimiento del celular para mover algún objeto dentro de la aplicación o algo así. La parte de mapas sirve para poder hacer algunas cosas, digamos, con figuras y trazar rutas y este tipo de cosas. Los sensores, esta es una parte muy interesante, ya que podemos acceder a la parte más interna del dispositivo, como son, digamos, el acelerómetro y este tipo de cosas, el sensor de proximidad. Todo eso es muy bueno, ya que podemos desarrollar aplicaciones que por medio de movimientos de la mano o cosas así podamos desarrollar alguna acción dentro del aplicativo. La parte social, pues acá podemos compartir archivos, enviar algún tipo de mensaje y este tipo de cosas. El almacenamiento, pues esto es cuando utilizamos alguna aplicación para almacenar datos, que digamos tenemos usuarios, permisos, archivos. Entonces podemos utilizar este tipo de bases de datos para almacenar información. En conectividad, esto es para que use los servicios como el Bluetooth y ese tipo de cosas. Eso es más o menos como las cosas experimentales que están haciendo, que es como para que pueda trabajarse con cosas más a nivel de hardware. Esta otra parte también que es experimental son el tipo de bases de datos un poco más complejas y más modernas, como lo es Firebase, que es una base de datos que utiliza Google, y es una base de datos no SQL. Se utiliza sobre todo en aplicaciones de mensajería en tiempo real, son muy útiles y muy rápidas. Ahora ya sigo a explicar el otro lado de la pantalla, que sería los componentes. Los componentes quedarían a este lado, se van alineando uno debajo del otro. Si queremos agregar un componente, simplemente lo arrastramos, algo así similar, lo arrastramos y listo. Acá son las propiedades de cada complemento, de cada componente. Por ejemplo, esta etiqueta sería la tabla de referencia, que se puede poner en negrita, cursiva y este tipo de cosas. Después vamos a pasar a la parte más interesante, que es la de programar con bloques, que sería esta, donde se va a ver, digamos, que toda la programación de una forma más visual. Que tenemos varias opciones, por ejemplo la parte lógica, la matemática, el texto, listas, colores, variables, algunas acciones que se puedan realizar.
Entonces, por ejemplo, si queremos agregarle alguna acción a algún componente, simplemente lo seleccionamos y acá nos vamos a las opciones de lo que podemos hacer con este componente. Es algo muy sencillo y muy básico, obviamente es limitado, pero sirve bastante. Ahora vamos a pasar a la parte del desarrollo de la aplicación que les había comentado, de las sopas de letras. Es algo muy básico, muy sencillo. Vamos a volver a la pestaña del diseñador. Acá les voy a mostrar esta parte del diseño de la interfaz, más o menos como se puede ver en un dispositivo móvil. Acá nos da como una vista previa. Y pues básicamente lo que utilicé fue un contenedor, que es este de acá, que es uno que está de forma horizontal. Entonces ahí agregué otros dos componentes dentro, que serían dos etiquetas, que son estos de ahí. Simplemente las arrastré. Los componentes, como los contenedores, están en disposición, como les había comentado, disposición horizontal, tabular, vertical. Esto sirve, digamos, la que es tabular sirve para poner, digamos, uno encima del otro. Acá simplemente de forma horizontal, también se puede de forma vertical y este tipo de cosas. Después utilicé otro contenedor y dentro de él puse otros dos, que serían estos de acá, que llevan las letras de todas las palabras que hay. Por ejemplo, acá está la palabra gota. Entonces cada letra lleva una etiqueta. El otro es la tabla de referencia, que digamos, si queremos marcar que encontramos la palabra gota, entonces simplemente marcaríamos el número 1, el 6, el 11 y el 16. Entonces acá escribiríamos el 1, el 6, el 11 y el 16 y automáticamente nos va a mostrar que hemos encontrado la palabra gota. Esos serían los componentes. Realmente es muy repetitivo todo, simplemente son puras etiquetas y algunos contenedores. Esto que vemos acá es un campo de texto. Esto que vemos acá es un botón. Recuerden que para cambiar algo es simplemente en las propiedades, lo podemos cambiar. Digamos, acá está el nombre del botón. Entonces ahora viene la parte más importante, que es la de programarlo. Entonces ahora voy a pasar a explicarles la parte del código. Es algo muy sencillo, muy básico, simplemente este cuadro de acá. Entonces vamos a comenzar. Primero tenemos que programar el botón, que es el que va a realizar la acción, la única acción que tiene el aplicativo, que es simplemente comparar si los números que hemos ingresado si están en la sopa de letras, que sería la palabra. Entonces por acá buscamos, lo tenemos en un contenedor y por acá está el botón de comparar. Entonces acá podemos ver que, digamos, si queremos que el botón haga alguna acción cuando deja presionado con el dedo el botón, si solamente es un segundo, si son dos. Por acá algunas otras cosas, que digamos cuando presione el botón habilite alguna funcionalidad o algo similar. Entonces simplemente vamos a escoger la de dar un clic, solamente que lo presione una vez sin dejarlo ahí presionado y ya. Entonces simplemente cogemos esto y lo arrastramos. Entonces nos quedaría esta de acá. Después vamos a buscar una condicional porque queremos comparar que los números que ha ingresado el usuario sí sean los correctos. Entonces vamos a la parte de control y buscamos la que dice sí, que esta es una condicional. Entonces la arrastramos y nos va a quedar esta, que sería: si realizamos
esta acción, si esta acción es verdadera, entonces nos va a ejecutar esta otra acción. Entonces acá básicamente lo que estoy diciendo es, si esto de acá se cumple, o sea, si digamos el usuario ingresa el número 1, 2, 3 y 4, si esto es igual a lo que ingresa el usuario, entonces nos va a realizar esta acción. ¿Y cuál es esta acción? Es mostrar esta palabra, gato, que el usuario ha encontrado la palabra gato. Si no corresponde a esta palabra y pone otro número, por ejemplo el 16, 11, 16, por ejemplo puede ser, entonces nos va a mostrar que es gota. Si el usuario ingresa el número 13, 14, 15 y 16, pues nos va a mostrar que es otra cosa, por ejemplo el oso. Y así sucesivamente. Solamente cambia el final, que se va a utilizar esto, que es, si el usuario no ingresa ninguna de estas opciones, se va a mostrar esta frase. Esa palabra no está en la sopa de letras, simplemente eso. Para añadir más casillas como esa, simplemente le damos en esta parte de acá y nos va a mostrar algo así como esto. Entonces simplemente cogemos este sí y lo arrastramos acá y listo, eso sería todo. Después de esto, pues básicamente les voy a explicar cuál sería la otra función, que digamos acá lo que hago es coger una variable que tenga este número y compararlo con lo que el usuario ingresa en el texto. Entonces nos vamos a las variables y vemos que por acá está, digamos, una variable, ¿cierto? Se toma, se pone por acá. En matemáticas lo mismo. Digamos, si quiero que el usuario ingrese el número 99 y que muestre gato, entonces acá sería no el número 1, 2, 3 y 4, sino el 99. Esto ya lo podemos borrar. Acá están las variables para inicializarlas. Por ejemplo, si queremos que una variable inicie con cierto valor, entonces la podemos arrastrar y acá ponemos el nombre de la variable y acá el número en el que queremos que inicie. Esa sería toda la parte de la programación. Como vemos, es algo muy simple, muy sencillo, no es muy complicado. Volvemos a la parte del diseñador. Y pues bueno, acá podemos generar el APK, que básicamente es como el instalador de la aplicación. Entonces le podemos dar acá en archivo, guardar en mi ordenador. Entonces él nos va a empezar como a compilar la aplicación y después nos va a generar la APK, que va a ser el que podemos instalar en los dispositivos. Después de que eso termine, nos va a decir más o menos en dónde queremos guardarlo, con qué nombre, y ya lo podemos montar en nuestro dispositivo. Enseguida vamos a ver más o menos cómo se puede visualizar la imagen la interfaz gráfica y cuál sería la función. Bueno, esta más o menos sería la interfaz gráfica de la aplicación. Como no, por acá aparece el título que ya hemos puesto en la etiqueta, sopa de letras, tablas de referencia. Por acá las palabras que están en la sopa de letras. Y por acá básicamente lo que el usuario va a ingresar, que se debe de guiar en la tabla de referencia. Por ejemplo, acá está la palabra gato, que corresponde
al número 1, 2, 3 y 4. Entonces si ingresamos el 1, el 2, el 3 y el 4, le damos en comparar, se va a cargar la palabra gato. Si vemos la parte de la palabra mota, vemos que corresponde el número 13, 14, 15 y 16. Si le damos en comparar, va a cargar mota. O si vemos la parte de la otra palabra que está cita, vemos que es la letra, bueno, los números 9, 10, 11 y 12. Vamos a comparar y va a cargar la palabra cita. También podemos ver que está la palabra oso por acá arriba, que corresponden a los números 6, 7 y 8. Y así sucesivamente. Si agregamos un número que no existe, por ejemplo uno así aleatorio, le damos en comparar, va a decir esa palabra no está en la sopa de letras. Entonces pues esto sería todo. Esa es una aplicación muy básica y hasta acá termina.